La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, todos los jueves en La Voz del Derecho. Realizamos este programa para hacer el análisis de la economía colombiana, la economía global y también de la economía regional, la economía distrital. Hoy nos acompañará el ingeniero Oscar Ramírez, director de investigaciones de FedeCacao, igualmente nuestros compañeros de panel, Oscar Lozano, Alejandro Velandia, y también más adelante se conectará con nosotros Jimena Charri. En el Control Master nos acompaña el ingeniero sonido Luis Daza. Desde luego que el panorama económico internacional siempre en estos meses, en este año que llevamos de pandemia, está básicamente cubierto por una noticia que todas las semanas tenemos que tomarle el pulso, que tiene que ver con los procesos de vacunación. ¿Cómo avanza la vacunación? Porque de eso depende, es el termómetro, y para muchos economistas en el mundo. Hace poco en una columna el profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, lo planteaba, que depende de la vacunación se genera o se mejora la certidumbre. No quiere decir que es la única razón de ser, porque realmente a pesar de los procesos de vacunación en el mundo, la gente tiene que mantener las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, los tapabocas. Realmente este año parece que vamos a estar en la misma tónica a pesar de las vacunas, porque ya pues varios organismos internacionales, la OMS y varios centros de investigación han planteado que la vacuna pues todavía no está garantizada la inmunidad, si es por 4 meses, por 6 meses, y aún así que la persona esté vacunada tampoco puede decir que puede estar en grandes aglomeraciones, puede en un momento determinado contraer el virus, pues no tiene la letalidad, los efectos tan graves, evita en alguna medida en gran porcentaje la muerte, que no se desenlace la fatalidad de muchas personas, pero entonces sí se considera como un mecanismo para ir mitigando los problemas que tenemos de seguridad sanitaria en el mundo. Por esa razón el profesor Oscar Lozano de manera muy breve nos va a presentar el análisis de cómo va, esa evaluación de cómo va la vacunación en el mundo, para darle esta primera etapa de nuestro programa internacional en el área de Panorama Económico. Profesor Lozano, bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes, doctor Luis Alberto Ávila. Un saludo para mis queridos colegas, también para el doctor José Gregorio Hernández Galindo y para todos nuestros amables y queridos oyentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde los días jueves. Pues como usted lo acaba de señalar, doctor Ávila, es de bastante, hablamos así, incierto la evolución de la economía mundial generada y reprimida por este impacto de este virus del COVID-19. Pero quiero decir una cosa, hasta el momento hay 107 países, repito, 107 países en el mundo que han empezado a vacunar sus territorios, sus pueblos, hablemoslo así. Desde el 28 de diciembre que se empezó con este proceso, en especial la Unión Europea, que como ustedes saben está conformada por 27 naciones que la componen, empezaron a vacunarse junto con Rusia y con el Reino Unido, y se han administrado en ese momento, pues se administraron aproximadamente 952,000 vacunas. Pero esta cifra se ha venido incrementando considerablemente desde el mes de febrero pasado, cuando en el mundo se han logrado, pues digamos, suministrar un promedio de 6.5 millones de dosis en total. Y hasta el momento se han vacunado 245 millones de personas. Entonces, se han puesto 245 millones de vacunas. Pero, cosa curiosa, y ahora le comento otra cosa importante, es que el avance de la vacuna, de la vacunación, está por debajo de lo esperado. ¿Qué quiero decir con eso? Que se han hecho cálculos estimativos que si el planeta sigue así, a este ritmo, nos tardaríamos en vacunarnos entre 4 y 5 años. Repito, entre 4 y 5 años, en inmunizar aproximadamente el 75% de la población, hablemos así, de la población mundial.
Estados Unidos ha sido uno de los países que ha venido incrementando de 1.3 millones de vacunas a 1.8 millones en 4 dosis. Hablamos así. El problema es que los países ricos tienen mayores perspectivas por sus ingresos de tener mayor acceso a la vacuna que los países pobres. Los países pobres, hay países que todavía no tienen ese recurso, pero lógicamente que eso incide en que haya una mayor rapidez, en que haya un mayor proceso de inmunización. ¿Por qué? Y esto entonces lógicamente que genera ante el mundo que esto se convierte en los países que son ejemplo del proceso de vacunación. El caso de Israel, que lo viene liderando en un proceso de vacunación con 90 dosis suministradas por cada 100 países y con el 40% de la población inmunizada. Y Estados Unidos con unas 23 dosis por cada 100 personas, Reino Unido 32 unidades, Chile 18, España, en Chile 1.8, perdón, España 8.2 y Brasil 4.1. Colombia apenas ha vacunado, inmunizado 150.000 personas, que representa apenas un 0.01. Pero déjenme decirle una cosa a nuestros oyentes y a ustedes, queridos compañeros, que el director de la OMS esta mañana dijo que se prevé una tercera ola principalmente en Europa. Y en Brasil el dato es que está el virus, es decir, cada día hay mayor número de personas contagiadas, lo mismo que también en Estados Unidos. Entonces se prevé, como él decía, que como usted lo acaba de señalar, doctor Ávila, de que a pesar de que hay una vacuna, es muy difícil pensar, por decirlo así, que este año 2021 pase este virus. Nos va a acompañar, él lo decía, hasta el 2021 y posiblemente en el año 2022. Todo depende del autocuidado, todo depende de la efectividad de las vacunas y todo depende de la rapidez con que los gobiernos pongan en marcha este proceso. De lo contrario, estaremos en problemas. Doctor Ávila. Sí, en unos minutos estaremos ya en diálogo con el ingeniero Oscar Darío Ramírez. Vamos a ingresar con unos datos de indicadores internacionales con nuestro compañero Alejandro Velandia. Estos indicadores de materias primas, cómo se comporta la economía, porque realmente hay muchas variaciones. Esto depende de la sintonía que tenga cada continente, la Unión Europea, China, cómo se está comportando América Latina, y de eso depende también de esa reactivación económica, especialmente los motores grandes, motores como China, Estados Unidos, la Unión Europea, que si estos motores se prenden rápidamente al 3, al 4%, el caso de China que pretende crecer este año por lo menos al 7%, que es una tasa excelente, pues esos son los motores que van a jalonar el crecimiento económico del resto del mundo. Y de eso depende esos indicadores del manejo del precio de las materias primas, cómo la demanda de materias primas va a definir en estos próximos meses los precios de materias primas, también el mercado de capitales. Bienvenido a Panorama Económico, Alejandro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los... ¿Aló? ¿Escúchanse? Sí, le escuchamos perfecto, sí señor. Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas. Muy buenas tardes, nuestros queridos invitados y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente hablando de materias primas. ¿Por qué es tan importante esto? Obviamente las materias primas son las que consumimos y las que transformamos en el planeta. Hablando precisamente de China y Estados Unidos. Recordemos que ya hay un temor internacional, pero hay un golazo que le acabaron de meter a Biden. ¿Cuál es el golazo? Y es lo peligroso para el mundo. China acabó de firmar un tratado de comercio complementario con la Unión Europea. Dejaron de lado a Estados Unidos y esto es peligroso. ¿Por qué? Recordemos que China es un gran comprador de materias primas y un gran transformador, un gran vendedor de productos con valor agregado. ¿Qué es lo peligroso? Hablábamos, por ejemplo, comparativos con nuestro país. Ellos hasta estaban fusilando el sombrero volteado que se produce aquí en la costa norte de Colombia. Y eso con muchos otros productos de todo el planeta. Obviamente ellos manejan economía de escala, ellos manejan una moneda muy barata, pues obviamente cuando salen a competir al mercado internacional, ¿quién compite con esos precios? Entonces la moraleja para nosotros, ¿qué es? Nosotros como Colombia, haciendo una referencia del mercado internacional, nosotros tenemos que hacer una reestructuración total del manejo y el uso de los impuestos, por un lado. Quitar
impuestos al productor para ser competitivos y generar desarrollo, ciencia y tecnología, pero esto anclado a la eficiencia financiera. Recordemos que la industria financiera también de los países es muy importante, ¿no? Porque es que en Colombia le tendemos a dar duro a la industria financiera y ellos son los portadores de la liquidez y los que inyectan la liquidez al mercado y obviamente también tienen que ser eficientes en el tema de mercado. En la pandemia son los que más han sufrido. Bancolombia sacó unos resultados de que las utilidades cayeron 90%. Hay un peligro de que la banca en los próximos meses pueda entrar en un tema de insolvencia y eso es delicadísimo para el país. Mirando temas de materias primas a nivel internacional, miramos curiosamente, digo que curiosamente porque pues no estamos en una economía bullente a nivel global, pero pues obviamente hay un tema de mucha emisión de dinero. Gracias a esto es que el oro, que se comporta a veces de forma inversamente proporcional a las monedas, porque es un activo de refugio seguro cuando hay nerviosismo en el mercado, hoy está cayendo el menos 1.14% y está en los $1.696 por onza. Miramos a buenas noticias para los países productores de crudo, que son grandes poseedores de energía, como Venezuela, como Colombia, pues no es gran productor, pero vimos gran parte de la energía. Miramos, por ejemplo, el caso del crudo WTI, lo vemos hoy subiendo fuerte, el 4.80% positivo, cerrando los $64.22. En el caso de la plata, recordemos que este es un refugio también para activos de valor. Miramos su precio en los $25.41 y también materias primas no renovables como la soya y el trigo, los vemos, en el caso de la soya la vemos subiendo el 0.13% y el trigo en Estados Unidos lo vemos bajando el 0.70%. En el caso de tasas internacionales, que es importante recordar para el tema de mercados y cómo está el tema de emisión, recordábamos que en Estados Unidos la tasa está negativa, está del 0% al 0.25% negativa. En el caso del Banco Central Europeo, está en el 0%, en el Banco Central de Inglaterra, 0.10% positivo. En el caso, tasas, por ejemplo, negativas, miramos a la de Suiza. La de Suiza está negativa en menos el 0.75%. Y caso de países que vienen en desarrollo, recordemos que China no le queda mucho para ser la potencia global a Producto Interno Bruto, está cercana a Estados Unidos, y recordemos que ya pasó a Estados Unidos y a Alemania y a Japón en el tema de ser campeón mundial en exportaciones. Miramos que su tasa representativa del mercado es el 4.35%, y en el caso de Brasil, la economía más grande de Sudamérica, la vemos en el 2%. También hay una cosa importante que veíamos mucha tendencia a nivel global, que muchos nos han pedido porque no hablamos, del tema de las criptomonedas y las criptodivisas y los criptoactivos. Hay una cosa importante que explicarle a la gente, que igual esto todavía funciona como un mercado negro. Un mercado negro porque pues, no hay un auditor regulado a nivel nación ni global que esté auditando, registrando esto. Dicen muchos que pues, tienen muchas entidades de registro, pero no están auditadas todavía por gobiernos ni por comunidades como la zona euro. Estamos mirando, por ejemplo, precios del Bitcoin al cierre de hoy. Estamos mirando su precio en los $48.067 por cada Bitcoin. En el caso de la segunda más transada en el mercado es la Ethereum, la vemos en los $1.527. Y en este momento ATAR, que es la tercera por cotización de mercado, la vemos cerrando en $1. Excelentes datos, Alejandro, porque son referencias para muchas personas, como hablábamos en algunos días anteriores sobre el tema del Bitcoin, las monedas, las criptomonedas, que repetimos no tienen ninguna garantía estatal, o sea, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Superintendencia Financiera, y las personas con riesgo personal pueden invertir en estas monedas, pero después si hay alguna volatilidad en los rendimientos, en las cotizaciones de estas monedas, pues nadie le responde. Entonces, eso es básicamente una advertencia. Pero desde luego que el caso del Bitcoin ha venido teniendo una cotización al alza impresionante. Ya estamos hablando de los $48.000, que realmente es muy positivo para la gente que ha invertido. Anécdotas, hay personas que han invertido y a unas personas se les perdió la clave. Estas claves son encriptadas y nadie absolutamente le pueden repetir o rescatar esa clave, y las personas que pierdan la clave de su monedero digital, de su Bitcoin digital, pues perdieron sus ahorros, perdieron su plata. Entonces, hay una cosa muy importante que quería argumentar acá cerrando este comentario, los criptoactivos,
es que, por ejemplo, ¿por qué es tan atractivo el tema de las criptomonedas? Porque obviamente es un tema invisible ante los gobiernos. Eso le sirve a muchos grandes capitales y también le sirve pues gran parte de mafias, gran parte de grupos al margen de la ley porque no tienen que estar registrando esto. Lo positivo de esto que es, hablando a nivel de financiero y temas de mercado, que la transferibilidad es directa con cualquier país sin intermediarios, o sea que son compañías que se quedan con porcentajes. Recordemos que, por ejemplo, los bancos a nivel global casi siempre se quedan como con el 10% de una transacción, el 5%. Entonces, aquí hay cosas de forma directa. Por eso es que le ha gustado a mucha gente. Y hay una cosa acá que también miran como interesante, pero el día que lo regulen, pues pierde ese factor de interés, si lo llegan a regular, que es que la persona, pues acá no le están cobrando impuestos por sus criptoactivos, ¿no? Entonces hay muchos países a nivel global que están ahorcando a la gente con sus economías y la gente que trata de buscar un refugio para sus activos. Buscando nuevas alternativas. Perfecto, Alejandro. Jimena, bienvenida a Panorama Económico. Más adelante estaremos en ese set de preguntas con nuestro invitado especial, que es nuestro ingeniero Óscar Ramírez. Entonces más adelante estaremos con Jimena en este set de preguntas muchas seguramente, pero yo creo que damos la bienvenida a nuestro director de investigaciones de la Federación Nacional de Cacaoteros, que nos acompaña hoy, y con él vamos a intercambiar opiniones, porque cada semana estamos tomándole el pulso a un sector de la producción. Lo hemos hecho con el arroz, vamos a hacerlo también con el sector lechero en el país. ¿Qué está pasando con cada uno de estos sectores? ¿Cómo va la economía real, la economía de la producción, donde se genera trabajo? ¿Cómo les ha ido en esta pandemia? ¿Cómo está la situación en este sector de la producción? Bienvenido, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los oyentes, a usted, Luis Alberto, y a nuestro director, José Gregorio, que nos ha invitado muy especialmente a este sector del cacao, y muy agradecidos en nombre de nuestros productores, 52.000 familias que en Colombia viven de este producto y que generan pues la materia prima de esta deliciosa bebida y de las barras tan exquisitas pues que degustamos a día en nuestro país. Perfecto. Entonces, arranquemos con ese panorama internacional. Países como Costa de Marfil, como Ghana, como Ecuador, que es uno de los productores, pues el primero de América Latina y el cuarto, si no estoy mal, en el mundo. Ecuador tiene una posición muy importante y sobre todo también en productividad. Colombia, ¿cómo está frente a estos países en la producción de cacao y cómo hemos venido mejorando? Sé que hemos ganado premios en París, en fin, hemos ganado medallas por una especialidad, por algunos tipos de cacao que hemos llevado a estas exposiciones, pero ¿cómo está la situación? Tenemos una producción cerca de los 66.000 toneladas y estamos exportando 12.000 toneladas. ¿Cómo está ese aspecto? Y en esta pandemia, ¿cómo se ha comportado la producción de cacao en Colombia? ¿Qué afectaciones han tenido? ¿Qué limitaciones tienen? ¿Cómo ven ustedes ese panorama a nivel local y en la competencia mundial? O sea, desde luego tenemos referencias que el cacao también tiene pues problemas de deforestación, en el caso de Costa de Marfil, el problema también de el uso intensivo de mano de obra de niños, que también lo hace Costa de Marfil. En fin, hay países que todavía no han logrado tener esa trazabilidad de una producción ambiental y socialmente, pues que tenga ese sello de calidad para que el mundo pueda comprar un cacao que tenga una, dijéramos, provenga de una producción integralmente pues sana con el medio ambiente. ¿Cómo ven ese panorama ustedes, ingeniero Óscar? Bueno, muchas gracias. Realmente usted ha hecho muy buen resumen del sector a nivel mundial y nacional. Colombia todavía sigue siendo un país pequeño a nivel mundial. Ocupamos el 10º lugar dentro de la escala de países productores, 10º lugar a nivel mundial y el 5º en Latinoamérica. Sin embargo, internamente es un renglón que se ha comportado bastante bien. Si miramos que hace 10 años solamente producíamos 33.000 toneladas y este año acabamos de tener una producción récord de 63.416 toneladas, entonces prácticamente se ha duplicado la producción en 10 años. Tenemos actualmente 183.000 hectáreas establecidas y 150.000 de ellas ya en producción. Y hay un factor muy importante que usted mencionaba, que es la producción. A nivel mundial, los promedios de producción están alrededor de 500 kilos por hectárea y por debajo. Ese es el promedio mundial. En Colombia existe un gran conocimiento y hay una nueva tecnología muy importante
que permite en muchas zonas de Colombia y en muchas fincas tener más de 2.000 kilos, incluso en algunas zonas hasta 3.000. Entonces tenemos una producción para duplicar o triplicar el promedio mundial, tenemos un conocimiento para ello y ello se ha conseguido gracias a que tenemos muy buena investigación en el tema de materiales genéticos de cacao, con una condición muy rara en el mundo, y es que producimos mucho cacao por hectárea, pero manteniendo la alta calidad de fino y de aroma, que es una condición que solamente tiene el 5% del cacao mundial. Solamente el 5% del cacao del mundo es fino y de aroma, y la totalidad del cacao colombiano tiene esa categoría. Esto le da un factor muy, muy especial de competitividad y hace pues que la industria colombiana, que es una industria muy fuerte, ya que pues somos un país consumidor de cacao, esto permite que haya una gran demanda por nuestro grano, tanto a nivel nacional como internacional. El año pasado pues fue un año muy difícil para todos, un año complejo, complicado, como seguramente todavía tenemos secuelas este año y vamos a seguir teniendo, como lo mencionaban nuestros anteriores participantes en el programa, pero la ruralidad colombiana ha sido muy valiente, ha sido muy fuerte, y el sector cacautero ni se diga pues, porque continuó motivado, continuó produciendo, continuó controlando las plagas, las enfermedades y produciendo de muy buena manera el cacao. Entonces, el rol de la federación como líder del cacaocultor, todo el año lo entusiasmó con campañas publicitarias, con campañas de consumo, con campañas en las redes sociales. Nuestra área de extensión estuvo todo el tiempo allá en campo, alentando al productor, haciendo muchas brigadas solidarias para favorecer a quienes no podían en su momento acceso a alimentación y todo. Hubo gran solidaridad del gremio y esto permitió pues que esa incertidumbre que hubo tan marcada y ese nerviosismo pues no se sintiera tanto al final del año en términos de producción. Entonces ahí hay unos temas muy especiales y el cacao pues colombiano sigue gozando de esa gran posibilidad ambiental que usted mencionaba, y es que los grandes países productores de cacao del mundo, sobre todo Costa de Marfil, deforestan. Cuando siembran cacao, acaban con la selva. Eso es un daño mundial impresionante. Y Colombia es una de las excepciones, porque aquí el cacao lo acompañamos de maderables. Tenemos un brillo solar muy alto y eso hace que técnicamente el cacao le guste mucho estar acompañado de maderables. Entonces aprovechamos esa condición y por el contrario, cuando sembramos cacao en Colombia, también sembramos árboles, recuperamos maderables, recuperamos selva y protegemos el suelo de la erosión y damos vida para muchas especies que viven en los cacaotales. Entonces, esa es una de las condiciones especiales con las que goza Colombia, y es que es un gran respeto por el medio ambiente por parte de este cultivo. Nuestra querida María Jimena Charri tiene una pregunta para nuestro invitado, el ingeniero Oscar Ramírez, y más adelante también nuestro compañero Alejandro tiene alguna pregunta. Pero para que nuestra compañera Jimena Charri se integre al panel, le escuchamos para las preguntas a nuestro invitado. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, para nuestros invitados y para nuestro equipo. Bueno, antes de hacerle la pregunta a nuestro invitado, quería mencionar que el año pasado un chocolate hecho con cacao de Boyacá obtuvo el galardón como mejor producto nuevo en los premios SOFI 2020 y asimismo también obtuvo una medalla de plata como segundo mejor barra de chocolate oscuro. Entonces esto como para decir que somos, como lo mencionaban, líderes en cacao. Y la pregunta que quería hacerle a nuestro invitado es cómo hacer que después de Ecuador, que Ecuador es el que está liderando el mercado de cacao, a nivel Latinoamérica, cómo hacer que en Colombia podamos estar en ese primer nivel. Y lo segundo es si esta producción internacional, dijéramos, de cacao pudiera evitar o pudiera ayudar que se pudiera sembrar o cultivar en zonas ilícitas, zonas de cultivos ilícitos. Digamos, cómo lograr ganar ese mercado y esa posición a nivel mundial en cacao.
Hemos visto que somos un producto supremamente fuerte, ya no es liderado por Suiza como lo era anteriormente, pero ¿cómo hacer que en Colombia pudiéramos ser el primer productor mundial de cacao? Bueno, muchas preguntas y muy interesantes todas, toda vez que la lista de bondades que tiene el cacao colombiano pues es inmensa. Por supuesto hay cosas negativas, pero Colombia tiene todo el potencial para ser muy grande a nivel del sector del cacao. Y podríamos empezar por la que tú mencionas, de la calidad. Y es que Colombia ha ganado muchos premios a nivel mundial por su alta calidad. En el Salón del Chocolate del París, que es como el campeonato mundial de los cacaos más finos del mundo, Colombia ha sido campeón mundial 4 veces, años 2011, 2012, 2016 y 2019. Eso hace parte del gran trabajo de selección e investigación que tiene Colombia internamente para escoger materiales de alta calidad y una alta producción. Eso es un tema único que tiene Colombia a nivel mundial. El otro aspecto es que, aparte de esos premios, cuenta con una institucionalidad muy fuerte, una cadena de cacao muy, muy fuerte establecida desde la industria, desde el gremio, desde el productor, y eso hace que tengamos una cadena internamente muy fuerte de consumo y que Colombia sea un país también único a nivel mundial porque es un país exportador, es un país consumidor, es productor y a la vez también importa, tiene los 4 roles de un gran jugador. A nivel nacional, la UPRA, que es la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, que ordena y dice los territorios que son aptos para los renglones de producción y de cultivo, dice que Colombia tiene más de 7 millones de hectáreas aptas para sembrar cacao. Tenemos actualmente nada más 183.000, pero tenemos 7 millones de hectáreas que si el país toma la decisión de manera fuerte lo puede hacer. Entonces tenemos ambientalmente los terrenos, los ambientes, y tenemos una gran posibilidad también, como usted lo menciona, en el campo de la sustitución de cultivos ilícitos. La coca y el cacao conviven, a las 2 especies vegetales les gusta el mismo clima y los mismos suelos. Entonces todas las áreas que actualmente están con cultivos ilícitos pueden ser sustituidas por cacao. Y de hecho, pues una muy buena parte de las sustituciones que han habido de coca se han hecho con cacao. Alrededor de 25.000 hectáreas en Colombia se han sustituido de cacao por coca. Pues obviamente esto no quiere decir que todos los productores de cacao de Colombia hayan sido cultivadores de ilícitos, porque no hay que aclararlo. Pero sí hay un gran número de personas que fueron cultivadores de ilícitos y que hoy día están en la legalidad porque encontraron un proyecto productivo que les da soporte económico a sus sueños, a sus nuevas expectativas de vida, y también en estas zonas donde hubo tanta violencia, tanto desplazamiento, donde lamentablemente se vive ese tema de las viudas, de los huérfanos, de muchas familias que tuvieron que empezar procesos nuevos, proyectos de vida, pues recogiendo prácticamente las cenizas y volviendo a estructurar un proyecto de vida. Lo han hecho teniendo como cultivo base económico el cacao. Entonces da mucha alegría escuchar hoy día muchas familias sintiéndose orgullosas de la legalidad, de tener la frente en alto y de vivir dignamente, porque esa es otra de las posibilidades que tiene Colombia. Es que cuando el cultivador de cacao establece el cacao técnicamente y lo hace bien, de acuerdo a las recomendaciones técnicas de la Federación, se puede vivir dignamente de este cultivo. Eso es una de las posibilidades que tiene grandes Colombia también. Entonces, hay incluso varios programas del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos que se desarrollan con cacao en varias regiones donde se está haciendo la erradicación. Y ahí pues hay muchas familias que vienen negociando con el Estado sus procesos y sus proyectos productivos. Y obviamente el primer referente como sustituto es el cacao. Las posibilidades de mercado también son muy buenas. Esas posibilidades
ya lo decía, por el marcado reconocimiento de su calidad y por la promoción que se está haciendo del producto a nivel mundial. El cacao colombiano ha sido muy bueno, pero ha habido poca difusión y poca visibilidad del producto a nivel mundial. Liderados por Fede Cacao, hemos hecho unas campañas muy importantes en ferias internacionales, en concursos, y a nivel interno en Colombia se está haciendo la feria Chocochow en Corferias, que es una feria que hace visible al productor de cacao colombiano y a toda la cadena. Allá en esa feria se hacen presentes los distribuidores de servicios, de maquinaria, las nuevas innovaciones. En Colombia hay una industria muy fuerte de producción de chocolate, pero también hay muchas innovaciones haciendo chocolates gourmet, haciendo nuevos productos, chocolatinas, y con una cosa muy especial, y es que normalmente el cacao, los productos de cacao son mezclas de chocolate con otros productos, los azúcares, las nueces, otros aditivos que tiene el cacao, pero hay una tendencia a nivel mundial, y es que los consumidores están prefiriendo cacaos puros, con muy alto porcentaje de chocolate. Los cacaos con porcentajes altos de chocolate, del 70% hasta el 80%, nos pueden parecer un poquito oscuros y amarguitos para nuestro paladar, porque estamos enseñados a comer un poco más dulce, pero son los más saludables, con más polifenoles, con antioxidantes, y esto está siendo reconocido por el consumidor. Entonces, eso hace también que se demande más materia prima, porque se necesita más chocolate para este tipo de productos. Esto en estas ferias como el Chocochow pues, es evidente, y hay unos muy buenos nichos de colocación de productos, muchas historias también de innovaciones y de chocolateros nuevos que están incursionando en el mercado. Entonces se está haciendo una gran dinámica del producto. Hay una figura que representa la cacaocultura colombiana que se llama María del Campo, que es una mujer que encarna esa valentía de las zonas rurales, donde la mujer asumió el liderazgo de los hogares y del trabajo, mientras lamentablemente muchos de los hombres estaban huyendo o en la guerra. Y ese papel de la mujer, ese rol, se le hace un homenaje a través de María del Campo, que es una mujer muy bien preparada también, es como la Juan Valdés del cacao. Y esta figura ha tenido muy buen reconocimiento a nivel nacional, incluso internacional, porque más que el cacao colombiano también representa esa ruralidad. Entonces se ha vuelto una figura pública que hace parte de muchos eventos, sobre todo de inclusión y de mujer y de defensa de los derechos generales de la mujer rural. Entonces este tipo de figuras y de campañas han hecho mucho eco en el consumidor, y se ha hecho muy visible pues el cacao colombiano con todas estas bondades. Seguramente necesitamos crecer más en volúmenes, crecer más sobre todo la gran dificultad que tiene el cacao colombiano es la renovación de 70.000 hectáreas que están envejecidas y deterioradas, pues a causa de que en esos territorios donde ha habido mucho conflicto no es posible atender técnicamente los cultivos, entonces se han venido deteriorando. Esos cultivos, 70.000 de ellos tienen que ser renovados, y ese es el principal problema que tiene Colombia. Una vez se solucione este problema, pues muchas familias van a poder vivir mejor, y también las cifras y los promedios de producción van a ser mucho mejores. Hay una, como les decía, una lista muy amplia de bondades que pueden ser explotadas por el cacao colombiano, y digamos que comparados con Perú y con Ecuador, que son países que han crecido muy rápido, pues básicamente se debe en parte a que en un país en conflicto el crecimiento no es tan fácil, y a que bueno, allá se ha logrado un muy buen desarrollo con un clon que es muy bueno productivamente, pero no es tan fino y no es tan de aroma. Y Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande en mantener la calidad del cacao colombiano, porque pues entendemos muy bien que ese va a ser el gran factor de diferenciación en los mercados mundiales. Entonces sí, hay muchas posibilidades, hay muchos mercados abiertos. Necesitamos más volúmenes de exportación para ser un jugador más importante a nivel mundial, pero se están dando pasos muy importantes. Y ya el año pasado también se logró
superar en un 20% la exportación del año anterior. Ya exportamos casi 12.000 toneladas, se importaron muy pocas toneladas. Entonces este país pasó de ser un país importador de cacao a ser un país exportador, y con la gran ventaja de que internamente consumimos chocolate, que eso es una cosa también novedosa a nivel mundial, y es que Colombia es el único país en desarrollo o pobre que es consumidor de cacao. Normalmente los países grandes consumidores de cacao son los países europeos y con grandes poderes adquisitivos, y los países pobres, africanos, etcétera, Ecuador y Perú, son países exportadores, no son países consumidores. Colombia, por alguna razón histórica, es un país consumidor, o sea, tenemos esa élite de ser consumidores de un producto de élite. Y eso pues garantiza un mercado local, garantiza una industria local fuerte y garantiza que el productor de cacao de Colombia siempre tenga un vendedor, que es una de las fortalezas que tiene, prácticamente un bien público, que junto con el café se puede decir que son los dos únicos productos que en Colombia siempre tienen un comprador. En cualquier pueblo de Colombia donde usted se lleve su bulto de cacao, su costal, va a encontrar un comprador para esa materia prima. Señor Oscar Darío, una pregunta que le iba a hacer con respecto a todo lo que estamos hablando, haciendo como un conjunto de ideas y varias preguntas dentro de una que le quiero hacer. La primera es, o sea, ¿por qué, por ejemplo, los países que más desarrollan este sector son los países que importan el producto y lo transforman? Voy a hablar, por ejemplo, de marcas tradicionales a nivel global que mandan dentro del sector. Hay una marca muy importante que es la marca Mars, ¿sí? Que es precisamente un conglomerado, y creo que ellos están hasta dentro de las familias más ricas, son 3 personas, que creo que uno de los fundadores fue John Mars, que venden chocolates a nivel global. Esta compañía es de Estados Unidos. Hay otras, por ejemplo, como España, que es Lindt, que a las mujeres les gusta. No sé si María Jimena conoce esa marca, que son a las mujeres que les encanta que les regalen los chocolates. Es una marca también de muy buen nivel a nivel mundial, y es Lindt. Yo no lo sabía, pensaba que los mejores chocolates eran los suizos. Los suizos también están metidos ahí no solo a través de multinacionales como Nestlé, sino como otras. Entonces, una de las preguntas importantes acá, ¿por qué no nos metemos en la senda, o usted qué visión tiene, de vender nuestros productos, ya que usted nos habla de que tenemos la mejor calidad? Y hay otra pregunta que le quiero hacer dentro de esa. ¿Por qué en Colombia se dan productos con tan buena calidad en sabor? ¿Será por la calidad de las tierras? ¿Será por el agua? ¿Será por el clima? ¿Será por un conjunto de cosas que nosotros no estamos aprovechando? Por ejemplo, en eso, ¿no? Entonces yo digo, mi pregunta es, ¿por qué la gremiación no se une y crea una marca a nivel global, como Lindt, como Mars, como Hershey's, que es también otra muy famosa a nivel global, y generamos productos competitivos con alto valor de marca, como esos a nivel global, con tiendas que tienen venta directa al público, como Hershey's, que se encuentra, por ejemplo, en la Quinta Avenida, en Manhattan, en Nueva York? Entonces están en los sitios más importantes y tienen puntos de venta directos a nivel global. Esa es una de las preguntas. Y también usted ve, por ejemplo, para los que van a escuchar este programa, que es interesante meterse en la industria de desarrollo de la industria del cacao, o sea, ¿es rentable? ¿Y qué se puede hacer para que esta industria sea más rentable? Bueno, hay unos temas históricos importantes de considerar. Se vinieron a América y encontraron esa delicia del cacao en América. El cacao es un producto americano que evolucionó en Colombia, en la cuenca de la Amazonía colombiana. Es un producto nuestro colombiano que evolucionó aquí, y cuando los europeos vinieron lo encontraron, se lo llevaron y empezaron a procesarlo en Europa, y por esa razón tal vez histórica hemos sido un proveedor de materia prima para ellos, que fueron los que encontraron cómo industrializarlo y cómo producir lo que usted manifiesta, esas grandes empresas globales que tienen los mercados mundiales ya acaparados con toda su producción y sus productos, con esas delicias que usted habla que le gusta a las mujeres, pero en general nos gusta a todos, y es que eso tiene una razón química, y es que
la teobromina y algunas sustancias que tiene el cacao son las mismas que el cerebro tiene, son unos neurotransmisores como la serotonina y otros que generan ese tema de familiaridad, de los centros de placer y de gratificación también son los mismos neurotransmisores que tiene el cacao. Y por eso también, tal vez es que consumimos el cacao como a nivel de amistad, que lo celebramos cuando hay momentos de alegría, cuando hay momentos de temas para celebrar. Es que nos por algo le dicen el producto de la felicidad, el alimento de la felicidad, ¿no? Sí, el cacao está marcado de detalles muy bonitos. El mismo que lo bautizó, que lo colocó la bebida de los dioses, ya le dio una categoría bastante especial. Y teobroma significa pues, bebida de dioses. E incluso se usó como moneda en Centroamérica en la época, antes de la llegada de los españoles. Una de las monedas de los aztecas era el grano de cacao. Era la moneda de cambio y palabras que han evolucionado de ahí, como los grandes cacaos, pues vienen de esa historia. El cacao, por supuesto que Colombia está haciendo una buena actividad, pues exportamos granos de cacao, una de las partidas arancelarias en que se puede exportar, pero también se exportan productos terminados y semielaborados. Digamos, del cacao hay unos subproductos que son los que más se comercializan a nivel mundial, que es la manteca de cacao y el polvo de cacao. Una pepita de cacao, una almendra, tiene en promedio 55% de grasa. Entonces los árboles de cacao básicamente son fábricas de hacer grasa de cacao, una grasa noble, que todos los estudios que se hacen pues se entregan que en el torrente sanguíneo la suma de estas grasas tienen un efecto neutro, entonces para nada afectan pues temas de colesterol y triglicéridos y temas de salud. Por el contrario, pues los polifenoles que tiene y las sustancias antioxidantes pues generan un gran efecto en la salud, y últimamente muy utilizado en la industria de los medicamentos, sobre todo para deportistas. Las sustancias del cacao, la teobromina y otras hacen que la energía y los medicamentos, sobre todo para deportistas, sean muy estables en el cuerpo y duren bastantes horas en su degradación. Entonces el esfuerzo de un deportista durante 4 o 5 horas puede verse muy bien apoyado por las bebidas de chocolate. Obviamente son parte de la industria médica mundial, pero que han encontrado también en el cacao otras sustancias muy, muy aplicables. El cacao es un superalimento que es usado como golosina en la mayoría del mundo, pero también se usa en otras fuentes como los cosméticos, y en la medicina pues últimamente se están aprovechando todas esas ventajas. Y Colombia es un consumidor interno, pero también está exportando productos terminados y semielaborados a unos 70 destinos del mundo. Tiene pequeñas exportaciones, todavía no es tan grande, pero sí hay pequeños nichos colocándose a nivel mundial muy bien. Entonces, una de las dificultades para hacer más grandes, tal vez seguramente, y respondiendo a su pregunta, es que hacer una industria de cacao con maquinaria adecuada es costoso. Las máquinas que se necesitan para hacer productos buenos de chocolate son costosas. Ese es un tema que lentamente también a nivel mundial se ha venido, digamos, democratizando y volviendo más asequible o volviendo más popular, pero la maquinaria en sí es una maquinaria costosa. Una pregunta en ese punto. Una pregunta que le quería hacer en ese punto: la misma rentabilidad no puede generar ese tipo de inversión, porque obviamente tú sabes que la mayoría de los productos, materias primas, cuando se les hace la transformación, y es una transformación de óptima calidad, ahí es donde está el mayor porcentaje de rentabilidad en un negocio y en el producto, en el desarrollo y en el comercio a nivel mundial, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Digamos, hay factores económicos importantes a tener en cuenta, y es que se me olvidó decirles que en Colombia la actividad cacautera es de pequeños predios, de campesina. Normalmente en promedio la finca cacautera no pasa de 3 hectáreas en promedio, y eso hace que sea uno de los cultivos ideales para la economía campesina. Es muy estable porque toda la familia hace el trabajo en el cacaotal
y hay una integración familiar en torno al cultivo. Esto lo hace pues muy resiliente a bajas y subidas de precio y a algunos cambios económicos, porque el gran costo del cacao, de producirlo, es mano de obra. El 60% de los costos de producir cacao son mano de obra. Al esos costos ser asumidos por la familia, pues pueden soportar muchas variaciones en términos económicos. Pero digo todo esto de la familia, de economía campesina, porque para una familia tan pequeña, innovar y hacer transformación y hacer industria es bastante difícil por el acceso a unos recursos grandes que se requieren para montar una fábrica o montar una transformación ideal. Entonces necesariamente se requiere una gran asociatividad, una gran fortaleza que se viene logrando a través de asociaciones, sobre todo de mujeres emprendedoras. Es muy bonito ver 40, 50 mujeres campesinas emprendedoras vendiendo sus derivados del chocolate en ferias, en concursos, en eventos, y ya prácticamente viviendo de esto. Por supuesto que hay que alinear toda la institucionalidad, los registros INVIMA, los permisos sanitarios, etcétera. Son un papel importante y muchas veces se constituyen en una barrera para el acceso a una innovación como esta. Pero tratándose de un alimento, son barreras que las organizaciones tienen que ir superando y poniéndose al día pues con toda la reglamentación. Pero sí en los últimos 5 años, sobre todo en los últimos 5 años, hay una gran cantidad de emprendimientos que seguramente pasan de 200 en Colombia, donde ya se usa muy buena maquinaria y se usa muy buenos ejemplos de productos que no tienen que envidiarle mucho a las grandes industrias que usted mencionaba ahora. Ahí, por ejemplo, la Federación acaba de hacer un intento muy importante con una tienda que montó. Actualmente hay una tienda en el Parque de la 93 que se llama la Federación Chocolate. Es una tienda que básicamente promociona orígenes de esos cacaos de región, de esos cacaos de provincia, y que traen un mensaje en su elaboración. Entonces, son cacaos o que representan una organización de una zona, o el grupo de reinsertados de otra localidad, o el grupo de campesinos que protegen alguna ave. En el cacao, pues les mencionaba que una de las bondades es que hay hábitat ahí para muchos animales, y por ejemplo, hay un ave que pasa de Canadá en su ciclo anual hacia Argentina y se devuelve y descansa en los cacautales en San Vicente de Chucurí. Entonces ese tipo de historias y de protecciones se venden en estos productos que la Federación está impulsando a través de estas tiendas. Es un tema inicial, se lanzó en plena pandemia el año anterior, pero busca precisamente eso que usted mencionaba, y es promover todas esas iniciativas, abrir mercados y sobre todo contarle a los consumidores y a los clientes nuevos que el cacao, pues aparte de lo rico que es, cuando uno consume un cacao colombiano, está apoyando estas historias, está apoyando estos proyectos y está apoyando pues el sudor de los campesinos que hacen patria con su trabajo. Detrás del producto que consumimos pues hay todo un desarrollo social, hay toda una protección ambiental y hay la posibilidad de hacer más sostenible la ruralidad colombiana. Y eso lentamente pues ha venido calando tanto en nuestro gobierno como en nuestros clientes. Nos puede dar hay 2 elementos importantes que tenemos programados: el Producto Interno Bruto, cómo se ha comportado en esta pandemia, en una forma muy resumida en estos 3 últimos minutos que nos quedan en el cierre del programa, profesor Lozano, y si tiene alguna pregunta también para nuestro invitado, bienvenida. Sí, perfecto. Primero voy a hacer el análisis referente al comportamiento de la economía colombiana y analizar algo que me parece delicado pero importante, que es la posibilidad y el riesgo que tiene Colombia de perder la calificación en el grado de inversión. Pero miremos primero que todo, y al final le haré 3 preguntas al ingeniero Oscar Darío que me parece que son importantes, que están relacionados con el comportamiento de la producción de cacao dentro del marco de la economía nacional e internacional. Bueno, pero primero, así rápidamente, la economía colombiana, como sabemos todos, tuvo un decrecimiento de menos 6.8 del Producto Interno Bruto al finalizar el año 2020. En ese último trimestre, de octubre a diciembre, decreció en menos 2.87%.
Este menos 6.8%, doctor Ávila y queridos oyentes y colegas, fue el más catastrófico porque fue la peor caída que ha tenido Colombia en toda la historia. Recordemos que en el año 1999, la economía decreció al menos 5.25% del PIB. Pero miremos algo muy importante. El sector agrícola fue el que más creció en un 2.81%, el sector financiero el 2.14% y el sector inmobiliario el 1.95%. Pero hay algo que llama la atención. Del sector de la hotelería, el sector de la explotación de minas, el empleo, tuvieron resultados catastróficos, menos 11.74%, 15.8% el comercio, la manufactura menos 7.1%, en fin, etc. Pero algo que llama la atención, el director de la Asociación Nacional de Industriales, de Bruce Baxter, señaló que la economía había perdido o ha perdido en este periodo de la pandemia cerca de 70 billones de pesos, lo cual pues lógicamente que nos pone en una situación bastante preocupante, por un lado. Por otro lado, tenemos otro panorama que es referente a que el documento, hay unos documentos COMPES que hablan de que contradicen la perspectiva del gobierno cuando dice el gobierno nacional que está bajando la pobreza, ellos están diciendo lo contrario. Están diciendo que cada día la pobreza está aumentando en prácticamente un 39 a un 43%, que es una cifra exorbitante. Y miramos algo así, como se dicen, para terminar este comentario, es que Colombia tiene en este momento una posible pérdida de grado de inversión. ¿Por qué? Porque por varios efectos. Primero, la inversión extranjera cayó en el 2019 comparando el 2020. En el 2019 fue de 14.314 millones de dólares. El año pasado tuvo un comportamiento de 7.690 millones, es decir, cayó en un 46%. ¿Eso se debe a qué? A los problemas que tenemos: conflicto armado, narcotráfico, corrupción, violencia. Entonces, eso está aislando, está ahuyentando al inversionista por un lado. Y, lógicamente, que eso nos pone en una situación bastante, hablemoslo así, bastante preocupante, nos deja muy mal ubicados las calificadoras de riesgo. En el caso de Standard Poor's y de Fitch Rating, pues mantienen unas notas de Colombia, pero que, como lo han dicho algunos analistas, podemos perder el calificativo de inversión que tenemos para entre este año 2021-2022. Esto va a tener un efecto negativo, aumento de las tasas de interés un 10%, va a frenar el comportamiento de la economía. Algo más preocupante, que la deuda externa aumentó considerablemente. En enero estaba en 146.000. Ahora el último dato que da el Banco de la República es de 181.000 millones de dólares, representa el equivalente al 61%. El gobierno nacional plantea una reforma tributaria. Colombia necesita recaudar de 10 a 12 billones en términos generales para poder fortalecer la economía, pero no es suficiente. Entonces, estamos mirando que el gobierno plantea una reforma tributaria donde se ve a las claras que se va a afectar la canasta familiar, que se va a afectar las pensiones, que se van a aumentar más los impuestos a los empresarios. Entonces, eso es negativo. Eso lo quería comentar. Pero con respecto a lo del cacao, 3 preguntas para nuestro ingeniero ya para terminar. Primero, ¿cuánto aporta el crecimiento del cacao al sector agropecuario de la economía? Segundo, ¿a qué destinos importantes Colombia exporta? Y tercero, de estas marcas nacionales que tenemos de cacao, Chocolate Sol, Corona, en fin, etcétera, ¿cuál es la de mayor calidad, con la importancia? Y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, adelante, ingeniero Oscar. Entonces continúo. La producción colombiana de cacao representa medio punto del Producto Interno Bruto Agropecuario. La cosecha nacional vale unos 600.000 millones de pesos al año. Y la otra pregunta que me hacía es que ¿A qué pues países exportamos? Exportamos a los principales países de destino nuestro son México. México tuvo un problema me pierdo muy brevemente, entonces no les voy a contar las razones de las importaciones a México, pero es nuestro principal socio de exportaciones. Le sigue Malasia y le sigue Bélgica en tercer lugar. Esos 3 países
compran 8.000 toneladas de las 12.000 que exportamos. Y por último, entonces, a nivel de salud, son mucho mejores los cacaos y las marcas que nos venden chocolates amargos. Si puedo decir marcas, pongo como ejemplo el chocolate Lucker o el chocolate Cruz, que son marcas que tienen 100% de licor de cacao. Esos productos no tienen azúcar ni otros aditivos. Entonces son muy puros. Entonces uno los mezcla con la panelita y quedan muy saludables y está consumiendo pues una gran cantidad de antioxidantes y de toda la riqueza del cacao. Los chocolates, ya que tienen un poco más de dulce y vienen ya preparados, tienen menos cantidad de chocolate y eso hace pues que sean un poco menos, pues tienen menos bondades su chocolate porque la concentración es mucho menor que un licor de cacao puro. Entonces, metiéndome aquí en camisa de 11 varas con los consumidores, es mejor consumir cacaos amargos y uno lo revuelve con la panelita, como lo hacían las abuelas y lo batían, porque pues está uno consumiendo el 100% de todas las propiedades que tiene el chocolate, el cacao, y la panelita pues es mucho más saludable que otro tipo de endulzantes. Usted habla al comienzo del programa de unos temas que tiene que superar la federación y en general los productores de cacao. ¿Qué elementos son los retos que hay que superar? Tenemos dificultades en algunos frentes, utilizamos también mano de obra de personas, de niños, o eso está superado, no nos sucede lo que pasa en Costa de Marfil, o estamos también con algunos problemas ambientales. ¿Qué retos superar para dejarle este mensaje a nuestra audiencia? No, afortunadamente el cacao socialmente pues, es muy benéfico. Uno de esos retos es contarle al mundo y conseguir nuestras certificaciones propias de cómo hacemos la producción de cacao en Colombia, que de ninguna manera pues tiene niños metidos en los negocios ni esclavitud, como hay que decirlo. En algunos países del África a los niños se les dice que si quieren desayuno tienen que ir a traer el cacao y si no, no hay desayuno. Eso es muy denigrante en pleno siglo XXI del ser humano. En Colombia, por supuesto, que los niños hacen parte de la economía familiar y cuando llegan de la escuela o llegan de sus actividades de niños, pues colaboran con las tareas de la casa, pero hace parte de la cultura y el aprendizaje que uno hace de la esclavitud. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer, reconocer y hacer visible en el mundo para que también se valore más nuestro producto. Y el otro reto grande que tiene pues, la Federación y Colombia en general y las instituciones es la renovación de nuestras plantaciones deterioradas y envejecidas, que ya decía que por algunas razones históricas de conflicto armado y de ilícitos, sobre todo, pues se han deteriorado estas plantaciones, no se ha podido prestar no se le ha podido dedicar técnicamente como se les debe dedicar tiempo y ha deteriorado las plantaciones. Esto requiere ser rápidamente solucionado porque pues, las familias no pueden vivir dignamente de una plantación deteriorada y se requieren unos recursos mínimos para esa renovación. Entonces, actualmente, pues para hablarles de la meta y del trabajo que se va a realizar durante el año 2021, la Federación con algunos ministerios, sobre todo con el de Agricultura y con algunas gobernaciones, tiene una proyección de modernizar de esas 70.000, modernizar 7.000 hectáreas, renovarlas. Es una apuesta grande, pero pues se requiere mucho más para que nos rinda más y sea más rápido el tema de la renovación. Ese es el principal reto que tenemos. María Jimena, ¿tiene alguna última pregunta para cerrar el programa? Sí, quería preguntarle, ¿es rentable la producción, exportación y comercialización del cacao? ¿Es rentable realmente? Sí, en esos aspectos de economía campesina que le mencionaba, es un negocio bastante rentable. Para ponerle un ejemplo, el año pasado se vendió en promedio en Colombia el cacao a 8.400, casi 8.500 pesos kilo, en promedio. Pues a 8.500 la tonelada, 8.500.000 pesos tonelada. Y normalmente los costos de producción de un kilogramo
están por alrededor de los 5.000 pesos, 5.500 pesos. Entonces, el margen para la familia que tiene una buena cacaotera y la tiene ya establecida es muy bueno. Y estos precios se han mantenido, ya llevamos 3, 4 años de buenos precios. Sin embargo, pues hay siempre un riesgo porque el precio del cacao se establece en Bolsa de Nueva York, es una materia prima. Y se transa también en la Bolsa de Chicago, ¿no? Y esos commodities, sí, y esos commodities pues tienen ese riesgo de que cuando hay algunos factores a nivel mundial, sobre todo lo que pasa en África, pesa mucho en la bolsa. Cuando Costa de Marfil tiene sus problemas internos, tapan los puertos y no dejan sacar el grano allá, se pone muy caro el precio en otros sectores del mundo, pero cuando allá todo ese cacao allá que estaba represado sale a puerto, se bajan precios. Entonces eso, digamos la bolsa de Nueva York sobre todo y la de Londres son muy nerviosas a lo que pase allá. Sin embargo, a nivel interno en Colombia es muy estable la economía, un poco más estable en virtud de que tenemos siempre compradores internos dispuestos a pagar por el cacao colombiano y hay demanda pues interna asegurada. Entonces eso también nos da una estabilidad para el productor de cacao. Pero en términos generales es buen negocio sembrar cacao y se puede ir dignamente de él si se hace con las condiciones técnicas que el país tiene y el conocimiento que ya se ha desarrollado en Colombia. Se puede vivir dignamente de la plantación. Hay unos estudios que dicen que la tendencia es positiva, ¿no? Alejandro y queridos compañeros del panel, pues estamos llegando al final del panorama económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Le reiteramos nuestro agradecimiento al ingeniero Óscar Darío Ramírez, director de investigaciones de Fedecacao, que nos acompañó esta tarde, porque este es el momento para seguirle el pulso al sector productivo del país en esta pandemia que ha sido tan difícil y con muy buenas noticias, que a pesar de la crisis seguimos trabajando, seguimos produciendo y pues eso es lo que tiene al país por lo menos en esa estabilidad. Y como hemos hablado en varios programas, el reto es seguir exportando, incrementar nuestras exportaciones para traer más divisas y consolidar cada vez más la economía colombiana. Muchas gracias, ingeniero Óscar Ramírez. Esperamos en una próxima ocasión seguir trabajando este tema. Cuando ustedes tengan noticias de la Federación, con mucho gusto estaremos acá transmitiéndolas para que Colombia conozca la labor que ustedes hacen por el país. Muchas gracias. A ustedes muy amables y igualmente ofrecer este espacio para que el productor de cacao de Colombia se haga visible y se le pueda reconocer algo del esfuerzo que hace por suministrarnos pues esta bebida tan exquisita. Muy buena tarde. Igualmente para María Jimena, muchas gracias. A nuestro compañero Óscar Lozano, Alejandro Aranda, muy buena tarde para todos. Un agradecimiento para nuestro ingeniero sonido Luis Daza, que nos acompañó en la transmisión de este programa. Feliz tarde para todas y para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.